En México, según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se generan alrededor de 42 millones de toneladas de basura al año, lo que equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán y 231 veces el del Estadio Azteca de la Ciudad de México. No obstante, el riesgo que representa la basura para la salud, de estas inmensas montañas de desechos sólidos, solo se recicla un 7%. Además, nos dice el INEGI que de los 2.338 vertederos de basura que hay en el país, casi el 90% no cumple con las especificaciones de protección ambiental. Por ello, uno de los principales agentes contaminantes a los que se enfrenta el medio ambiente y los seres humanos es la basura, la cual afecta negativamente la salud de los seres vivos, pues libera sustancias tóxicas al medio ambiente que se extiende tanto por el suelo como por el agua y el aire. Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Gracias por acompañarnos en una emisión más a través de redes sociales como Facebook, YouTube y ahora también nos estás escuchando en Spotify. Yo soy Gabriela Juárez. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes acompañando en esta serie de videocast. El día de hoy vamos a iniciar con una serie que tratará los temas de la contaminación ambiental, esta asesina silenciosa. El día de hoy platicaremos específicamente sobre la basura como un peligro contaminante del medio ambiente y para ello quiero presentarte aquí en el estudio. Nos está acompañando el maestro Michel Duhart de la Cerda, certificado en Derechos Humanos por Amnistía Internacional, integrante del colectivo Sélvame del Tren, productor y defensor del planeta Tierra. Michel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Gracias por esa bienvenida y por decirme maestro. Muchísimas gracias. Pues gracias. De verdad que es muy importante que estés con nosotras y nosotros el día de hoy en este tema que yo te comentaba hace un rato y lo hemos comentado en muchos programas. El medio ambiente es un tema que debería ser prioridad en la agenda nacional, que debería ser prioridad en las políticas públicas. Y lamentablemente es de los últimos, si es que llega a ser, porque a veces ni siquiera entra en sus temas de opinión. Y bueno, pues yo quiero comenzar porque nuestro tiempo es corto, Michel, y quisiera empezar con datos que también tengo aquí. Escuchen bien, de los 2.338 vertederos de basura que hay, poco más del 80% no cuenta con procedimientos de captación y concentración de lixiviados, líquidos altamente tóxicos que se filtran a los cuerpos de agua. Pero yo quisiera, Michel, que también a mí me sacaras de esa duda. ¿Qué son los lixiviados? Para que la gente que nos ve, que nos escucha, pues entre en contexto de algo tan importante. Mira, lo voy a ejemplificar muy fácil y muy básico, como en algo que podemos tener todos los días en nuestra casa. Cuando tú tiras la basura en la cocina, en el baño, y de repente juntas todo y por alguna razón no ha pasado el camión de basura a tu casa y tienes todo ahí concentrado y de repente dices, ¡ay, ahí viene la basura! Voy a sacarla. Sacas tu bolsa y de repente vienes en chanclas y vas a sacar la basura en la mañana antes de irte a trabajar y se te escurre un líquido horripilante que te salpica los pies. Nos ha pasado, sean honestos, ¿Sí? A todos nos ha pasado. Eso es. Ok. Digo, aunque ya hablando ya a nivel macro, es toda esta serie de sustancias, líquidos, materia en descomposición, sustancias como causantes y como consecuencia de la descomposición que se juntaron con excremento de perro que la gente saca de sus casas, con basura vegetal, con toda esa sustancia se hace un solo líquido y eso es, precisamente ¿Cómo afecta? Evidentemente al cuerpo humano, por supuesto, pero a la vida en general. Mira, básicamente, como eso no lo tenemos tanto en contacto directo, nos afecta más que nada en el agua. Porque estos líquidos se filtran a los mantos freáticos y normalmente donde hay agua limpia o agua que se va a utilizar para riego o para otras cosas, se contamina con esto y se hace todo un ciclo vicioso de enfermedad, toxicidad, contaminación, etcétera. Básicamente el mayor riesgo es que se filtre en aguas o en tierras que van a ser usadas por humanos. Y además, con esta especificación que ya nos das y que creo que ahora tenemos claro el contexto y me incluyo, también en otros datos que tenemos del INEGI, en México el 80% de los vertederos de basura son a cielo abierto. Eso también es un factor. El 13% son rellenos sanitarios. ¿Cómo contamina? Ya nos hablaste que contamina al agua. ¿Cómo contamina al aire? ¿Cómo contamina la salud? La emisión de metano, producto justo de esta descomposición. Bueno, hay varias cosas y otro ejemplo que les puedo poner
digamos, de la vida real y de la vida coloquial. Muchas veces, si hemos tenido la oportunidad de viajar y llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, en la noche sobre todo, te bajas del avión y llegas a la terminal y te recibe un hermoso aroma del bordo de Xochiaca. Cierto. Esto es el resultado de toda esta basura que se está pudriendo al aire libre y que la olemos. El puro hecho de que nuestro olfato la detecte significa que nuestros pulmones están entrando partículas, organismos, microbios, etcétera. Entonces, el efecto de tener tantos basureros al aire libre o que no se les dé el trato como que se les tenga que dar, siendo una ciudad en un Valle de México gigantesco y con la cantidad de habitantes que somos, significa que estamos respirando pura porquería. Y hasta comiéndonosla, porque pues Claro. también la verdad es que quien no se ha comido unos taquitos, ¿verdad? En Ciudad de México, en los puestos que son en la calle, que también son al aire libre y que pues lamentablemente no tienen la higiene necesaria, pero que además también está expuesta la comida a este aire contaminado del que nos hablas. Sí, totalmente. Y digo, seguramente entraremos más adelante en tema, pero el tema del trato de la basura y el manejo de la basura no empieza en los tiraderos, empieza en nuestras Claro. casas y empieza en el paradigma de vida que tenemos, pero seguramente ahorita vamos a poder ahondar más. Claro que sí, porque también ahí hay un tema importante que va a requerir de toda la honestidad de quien nos ve y nos escucha. Mientras tanto, tengo también otro dato, Michelle. En México se producen anualmente, escuchen bien, 7 millones de toneladas de basura plástica, de los cuales solo el 8% de esos 7 millones se recicla. El resto termina contaminando nuestros ríos y nuestros mares, Michelle. Yo quisiera preguntarte, ¿qué política pública ambiental consideras que el gobierno debe implementar? ¿Reciclar más o prohibir el plástico? Yo creo que ambas. No puede haber una prohibición total porque lo prohibido se hace clandestino y de repente en una sociedad latina todo el mundo le encanta lo clandestino. A todo le hallamos, ¿verdad? Yo creo que el tema tiene que ir todavía más a fondo y tiene que ir a nuestras casas, como lo mencioné, y a nuestras familias. Yo pongo mi propio ejemplo. Yo dejé de consumir agua embotellada. Y si consumo agua embotellada, reciclo. Y cuando hablo de reciclar es reutilizo mi botella cuantas veces me sea posible. Porque además pasa otra cosa. El agua embotellada que pagamos, como un vil ejemplo, que pagamos en una tienda de la esquina, nos cuesta 2000% más cara que si yo agarro el agua de mi casa, del grifo en mi casa y le pongo plata coloidal o la filtro. Entonces creo que el tema es mucho más de fondo y las políticas públicas tienen que ir desde la educación y ya no hablar del reciclaje como algo etéreo, sino desde las acciones que tenemos que tener en nuestra casa, porque de nada sirve que exista un reciclaje si el consumo de PET sigue siendo estratosférico y no hay planeta Tierra que aguante la producción de PET, que significa petrolíferos, y no hay planeta Tierra que aguante el dejar esos petrolíferos en algún lado pudriéndose o que es que reciclándose, porque efectivamente, como lo dices, todos los programas de reciclaje en México, no voy a dar el nombre de uno muy famoso, es solamente para hacer mercadología, porque en realidad no, para niveles prácticos no hay reciclaje. Y es que habría que empezar justo, como dices, de un tema, antes de entrarle a las políticas públicas, de un tema de concientización, porque sí considero que de un 100% del problema, los seres humanos somos responsables en mayor parte, porque no tenemos esa educación, incluso, y era lo que les comentaba hace rato, seamos honestas y honestos, ¿quién de ustedes que nos ve y nos escucha sabe realmente cómo separar la basura? ¿No te ha pasado, les ha pasado, estoy segura, que van en la calle, quieren tirar su basura, tienen la intención y hay 3 botes que dice orgánico, inorgánico y no sabemos en qué bote va y la echamos en el que sea y entonces revolvemos la basura y no tenemos ni siquiera desde ahí esa conciencia y esa educación ambiental, Michelle? Totalmente. Y voy a citar un ejemplo, ya que a nuestro gobierno les encanta o le encanta hablar de Noruega, de Dinamarca, etcétera. Si tomamos los buenos ejemplos y las buenas prácticas de esos países, tomando en cuenta, por ejemplo, a Suiza. En Suiza, tú en tu casa, no obstante, pagas un servicio de basura. Si no separas perfectamente, como dice la reglamentación local, no se llevan tu basura. De entrada no se la llevan. Y no obstante dices, bueno, soy muy cochino y no me importa que se la lleven en 3-4 días, te multan. Yo creo que las políticas públicas tienen que ser integrales y empezar desde la educación, que los niños sepan el daño que le hacemos al planeta al estar consumiendo tanto plástico, que ese plástico va a parar efectivamente a mares, ya en microplásticos, en los arrecifes, etcétera. Tiene que ver también con regular a las empresas. Yo sí sugeriría que, si bien no se prohíba, yo creo que el gobierno ya podría regular la publicidad de agua embotellada, que me parece un despropósito hasta a nivel de derechos humanos, pero ese ya es otro tema, ¿no? Y el otro es ver cómo podemos efectivamente medir un reciclaje efectivo y no que solamente sea pirotécnico.
Así es, Michelle. Eso creo que será un tema incluso en esta serie que vamos a tratar de 3 videocasts. Por supuesto que tendremos que analizar ese tema, la educación, la parte integral, hacer algo colectivo desde la casa, desde la escuela, sí con políticas públicas y sí con que el Estado cumpla su parte haciendo lo propio con las empresas grandes, con los productores, sí a la hora de reciclar y de recolectar la basura y de darle el tratamiento necesario. Ustedes sabrán, y si no les cuento, la basura es uno de los principales agentes contaminantes que vulnera gravemente nuestro derecho a un medio ambiente sano, porque como han de saber, tenemos el derecho a un medio ambiente sano, es uno de nuestros derechos, incluido nuestras garantías individuales, por supuesto, derecho que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a garantizar. En lugar de ello, como lo mencionabas, y a lo mejor ahí podemos ahondar un poco en el tema, pues permite el desarrollo, la producción, aunque sea nocivo. Tengo también ahí un ejemplo que una persona me decía, es que estuvo muy buena la iniciativa de prohibir las bolsas de plástico en los centros comerciales, ¿no? Pero después se volcó y entonces parecía más que una acción proambiental, parecía una acción financiera, porque ya no te dan la bolsa de plástico, pero ahora te venden una en 20 pesos, ¿no? Y como somos mexicanos, pues se nos olvida. Y cada que vas al súper compras una, ya tenemos todos colección de bolsas enorme del Walmart, ¿no? Sí. Esa bolsa verde o roja, del color que quieran, tenemos una colección inmensa, ¿no? ¿Cuánto hemos gastado en ese tipo de bolsas? Entonces, el gobierno ha implementado de cierta forma este tipo de acciones, pero no se concretan en que en realidad sean una medida sí sustentable, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué me sirve entonces ahora tener una colección de toda esta bolsa que también finalmente voy a tirar a la basura, probablemente, que estoy gastando dinero y que no solucionó absolutamente nada, Michelle? ¿Qué es lo que en serio debería practicar, implementar el gobierno desde tu perspectiva? Yo creo que regreso a la palabra políticas integrales en 360 grados. Me parece que esto de las bolsas del plástico de los súper fue un tema más bien pirotécnico, mercadológico, para decir, miren, estoy haciendo algo. Está bien, creo que es una partícula pequeña que suma, pero de nada sirve si de todas formas vamos al súper y tenemos PET por todos lados. Que se vale que exista el comercio, se vale que haya empleo, se vale que haya fábricas, pero insisto, deberíamos de tomar el ejemplo de países que han prohibido la proliferación de plásticos y de petrolíferos o derivados de plástico a diestra y siniestra, como aquí en México no hay límites. Yo creo que es un proyecto que es a mediano o largo plazo, no es algo que vayamos a ver cercano, porque implica el cambio de paradigmas en la población y en la educación, y eso es muy tardado. Pero si no iniciamos ahora, pues nunca lo vamos a ver. Así es. Y también creo que justamente son temas complicados. Ahorita hablabas del comercio. También recuerdo cuando se empezó a prohibir el unicel, y que muchos comerciantes que vendían comida para llevar brincaron diciendo que pues comprar un contenedor les iba a salir más caro si no era de unicel, y entonces les pegaba su economía, y entonces todavía hubo y hay mucha resistencia de entender que no es una cuestión de que te salga más caro el contenedor, sino que a la larga nos va a salir más caro seguir utilizando el unicel. Le diste lo que iba a comentar. Nos va a salir más caro al rato no tener agua, nos va a salir más caro no tener aire que respirar, nos va a salir más caro ser desplazados climáticos, nos sale más caro tener las inundaciones que tenemos luego en la Ciudad de México porque se tapan los drenajes de tanto PET. Realmente, si nos diéramos cuenta la cantidad de PET que consume México, particularmente México, que es de los países que más refresco y más agua embotellada consumen en el mundo. Es más, no tengo el dato a la mano, pero estoy casi seguro que es el país que más agua embotellada consume en el mundo. Nos espantaríamos. Yo creo que el cambio más fuerte y más grande lo podemos hacer desde la escuela, en la educación y en los paradigmas. Porque el hecho ejemplificando el unicel, el hecho de utilizarlo es un paradigma. Puedes utilizar otras cosas, o hay cosas que a lo mejor se van a desarrollar, pero si no forzamos esta evolución o este brinco cuántico, vamos a seguir en los mismos dogmas o paradigmas de hace 40 años. Así es, tenemos que hacer conciencia definitivamente si es un problema al que no se le ha dado la importancia necesaria. Como bien dices, pareciera que tal vez pensamos que el costo, pues como no lo vamos a pagar nosotros ahora, pues que se ocupe quien en el futuro lo tenga que pagar, pero creo que no debe ser así por una cuestión de empatía, de responsabilidad ambiental y de responsabilidad con las personas que también queremos, con nuestra familia y sobre todo con el planeta. Michelle, antes de despedirnos, quisiera que nos comentaras un poquito sobre tu activismo de Selva del Tren, para que también pues la gente vea
crea que sí se hace activismo, que vale la pena y por qué es tan importante interesarnos en estos temas de medio ambiente. Sí, muchas gracias. Pues básicamente, y como lo he mencionado en otros lados, el activismo no se trata de ir a cerrar una avenida, ni de poner pancartas, ni de gritonear. Se trata de investigar, se trata de documentarte. Una de las principales razones por las que estamos en Sélvame del Tren y peleando contra el Tren Maya no es una posición ideológica, ni una ocurrencia, ni porque nos caiga mal el presidente. Es porque las cosas están mal hechas. Y están mal hechas desde un punto de vista científico, académico y legal. Entonces, si tú, amigo que nos estás escuchando, quieres ser activista, lo principal es que tienes que documentarte, tienes que estudiar, porque de tu lado siempre tiene que estar la ley, la ciencia y la academia, no la ideología. Así es. Le diste algo muy importante que creo que debe prevalecer en estos temas de medio ambiente, de no volverlo algo mediático, de no volverlo algo político, con ningún tipo de índole de interés político, ni mucho menos ideológico, sino científico y ambiental, porque al final dicen, hemos invitado también muchos activistas que nos dicen, pues es que es como si en tu casa no te interesara que hay basura tirada y que huele mal y que el agua está sucia. Es que finalmente la Tierra y el planeta es la casa de todos y así nos debería de preocupar. Es un tema muy importante, Michelle. Claro, y a cualquier gobierno de cualquier color y de cualquier ideología que quiera atacar la pobreza, tiene que defender la naturaleza, porque hay una ecuación que no falla y lo hemos visto en cualquier lado del mundo. A menor naturaleza, mayor pobreza. Así es, incluso aprovechar las bondades que sí podríamos utilizar haciendo algo sustentable, más sustentable, energía más sustentable. Podemos hacer incluso todavía, fíjense, lo noble que es nuestro planeta, todavía podemos abusar más de él, haciéndolo sustentable, cuidándolo al mismo tiempo, generando energías limpias, generando muchísimo ambiente, pero sano, que además es un derecho que tenemos todas y todos, pero que más que un derecho, Michelle, yo creo que también debería ser una obligación. Totalmente. Tener un medio ambiente sano. Totalmente. Tenemos la obligación moral y ética de dejarle un buen espacio a los que vienen atrás de nosotros. Así es, no crean que porque no nos va a alcanzar a nosotros, dicen ya vamos de salida, pues no, hay que tener responsabilidad afectiva, hay que tener empatía y responsabilidad ambiental, Michelle. Totalmente. Pues me ha dado mucho gusto que estés aquí Gaby, acompañándonos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Realidades MX en este primer episodio de nuestra serie de 3. Acompáñenos, por favor, compartan el programa. También comenten al respecto de estos temas tan importantes de Realidades MX. El medio ambiente no es un tema menor, no es un tema que tenga que ir en el número 10, 11 de cualquier agenda política. Tiene que ser prioridad y tiene que hacerlo ya, porque ahí sí, el costo y la factura y el tiempo se nos va a acabar y nos va a llegar muy cara. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos platicando hoy sobre la basura, un peligroso agente contaminante del medio ambiente, con el maestro Michel Duhart de la Cerda. Muchas gracias, yo soy Gabriela Juárez. ¿Qué les parece si me acompañan en el próximo episodio de Realidades MX?